Recientemente encontré un sitio web que regalaba casas en Japón. El sitio web se llama Casas Viejas en Japón y tiene cientos de anuncios de casas gratis. Histórica Akiya en Hokkaido. Casa tradicional japonesa en Iwakuni. Encantadora casa tradicional en Takaima. Al principio pensé que era una estafa, pero luego empecé a investigar más a fondo. Japón enfrenta un problema de vivienda y hay pueblos que literalmente están desapareciendo. ¿Todas estas casas las está regalando el pueblo? Estas casas gratuitas se llaman Akiyas y es un programa que el gobierno inició para llenar muchas de las 9 millones de viviendas vacías en todo Japón. Se llama Akiya. Esencialmente significa casa vacía, pero ahora también se usa de manera intercambiable con casas abandonadas, casas que han estado vacías durante muchos años. ¿Cómo son por dentro estas casas? ¿Son habitables? Bueno, analicemos esta histórica Akiya en Yubari, Hokkaido. Casa de 2 pisos con 6 habitaciones, un baño, garaje doble, cerca de la estación de tren de Yubari, en oferta por 0 yenes. En otras palabras, esta casa es gratis. Además, hay aire acondicionado, calefacción en el jardín y refrigerador, entre otras comodidades. Al ampliar la vista desde esta casa en el mapa, notarás que hay muchas otras casas gratis en este remoto vecindario de Japón. Aproximadamente 1 de cada 7 casas en Japón está vacía, y la cifra es aún mayor en zonas rurales como esta. Los pueblos y aldeas rurales ya sienten la presión. Las zonas rurales de todo Japón están enfrentando una crisis creciente, donde no hay suficientes personas para llenar todas estas casas. Por la crisis, el gobierno japonés abrió las casas Akiya a extranjeros. Personas de Estados Unidos y Europa compran casas japonesas gratis mediante un proceso de solicitud sencillo. Primero, busca una casa que te guste en el sitio web Casas Viejas, o en otras opciones como Casas Baratas Japón, Akiya Weekly y hasta el sitio oficial del gobierno llamado Banco Akiya. Al encontrar una casa que te gusta, la mayoría contrata a un inspector o contratista para evaluarla. Esto incluye evaluar la seguridad estructural de la casa, así como las capacidades de plomería y eléctricas. El siguiente paso es reunir los documentos necesarios, que incluyen tu pasaporte, comprobante de fondos como un estado de cuenta bancario y un poder notarial. Si eres extranjero y no vas a firmar todos los documentos en persona, aún necesitas demostrar que tienes ingresos, incluso si estás comprando una de las casas gratuitas por una razón que pronto vamos a explicar. Después, puedes hacer una oferta por la casa presentando una carta de intención. Esta carta de intención básicamente dice que, aunque la casa pueda ser gratuita, aceptas las responsabilidades de los impuestos a la propiedad, las tarifas de transferencia, el mantenimiento futuro y, en muchos casos, las renovaciones de la casa. Algunos pueblos están tan desesperados por regalar estas propiedades que te las dan sin condiciones, pero la mayoría de las casas en el programa Akiya tienen varios requisitos. El requisito principal de las casas Akiya gratuitas es que el comprador las haga seguras y habitables dentro de un periodo establecido, normalmente de 1 a 3 años. Esto puede significar reparaciones estructurales como arreglar el techo, rehacer servicios como plomería y electricidad, o incluso la demolición total de la casa, dependiendo de su condición. Cuando las derribas, necesitas permisos de los miembros de la familia y de los herederos. Y creo que aquí es donde se complica, porque las casas en sí no tienen valor. El terreno es lo valioso. Algunos de estos pueblos exigen que vivas ahí todo el tiempo, no solo que compres la casa para alquilarla o usarla como Airbnb. En los pueblos más rurales, los compradores también pueden necesitar unirse a la asociación de vecinos, pagar cuotas o ayudar en eventos locales. Y luego, en algunos casos, cuando la casa es completamente inhabitable, el comprador básicamente solo está obteniendo el terreno gratis, ya que el comprador tendrá que pagar la demolición y luego construir una nueva casa en la propiedad. Pero aquí está la gran pregunta. ¿Realmente funciona todo esto? Como mencionamos antes, Japón tiene 9 millones de casas desocupadas. Entonces, ¿la gente realmente se está mudando a estas Akiyas y las está arreglando? ¿O siguen estando vacías? Bueno, la respuesta es un poco de ambas cosas. Suena como un sueño. Vivienda muy barata o incluso gratis, pero ¿podría convertirse en una pesadilla? Toma como ejemplo la ciudad de Uda y la prefectura de Nara. Han estado otorgando subvenciones para ayudar a las personas a renovar estas casas Akiya, sumando 2 millones de yenes, o $13,000 estadounidenses. Estas subvenciones han estado funcionando. Decenas de familias jóvenes se mudaron a Uda en la última década, renovando casas abandonadas y comenzando nuevas vidas en un pueblo en declive. En pueblos sin reglas que prohíban convertir estas casas gratuitas en Airbnbs. Extranjeros, sobre todo de Estados Unidos y Europa, compran, remodelan y convierten estas casas en lujosos Airbnb. Una pareja estadounidense llamada Dan y Evan Benton
quiso probar este modelo de negocio por sí mismos. Administraban una granja y rentaban Airbnbs en Nueva Orleans. Pero ya querían un cambio de ambiente. Querían iniciar una granja autosuficiente como la de Estados Unidos, pero en otro país. Y Japón parecía la opción más razonable con su programa Akiya. También les gustaban las casas antiguas. Y Evan hablaba japonés fluido. Los Benton se sintieron atraídos por la isla Omishima, a poco más de una hora del aeropuerto de Hiroshima, en parte por su gran actividad turística. En 2023, compraron su primera Akiya en esta isla. Pagaron $6,500 por la casa, que no se había tocado desde que una pareja japonesa mayor murió ahí hace unos 10 años. Por suerte, la Akiya estaba en buen estado, y pudieron vivir ahí mientras la renovaban. Incluso tenía inodoro moderno y listo para conectarse al alcantarillado de la ciudad. La condición de esta casa era ponerla en funcionamiento en 6 meses. Debido a este plazo tan ajustado, los Bentons contrataron a contratistas para el proceso de renovación, que terminó costando $19,000, más $5,000 en muebles, electrodomésticos y otros artículos del hogar. La casa de huéspedes de los Bentons está disponible en Airbnb por 20,000 yenes la noche, unos $130. Una de las ventajas de esta zona, según los Bentons, es que la isla Omishima es tan segura que nadie cierra con llave sus puertas. Han estado viviendo en Omishima durante 2 años ya. Dicen que ahora están más conectados con su comunidad local que cuando vivían en Estados Unidos. No solo conocen a más vecinos, sino que tienen una relación más cercana con ellos. Hablemos de la pregunta que muchos de ustedes tienen en mente. Si estas casas son gratis o muy baratas, ¿puedes realmente ganar dinero con ellas? La respuesta corta es sí, pero solo en ciertas situaciones. Tomemos como ejemplo la casa de los Bentons en la isla Omishima. Ellos compraron su Akiya por unos $6,500 y después de invertir aproximadamente $19,000 en renovaciones y otros $5,000 en muebles, su inversión total fue de alrededor de $30,000. Como mencionamos antes, la están rentando en Airbnb por $130 la noche, incluso si solo la reservan por aproximadamente la mitad del mes. Son $2,000 mensuales de ingresos, lo que permite recuperar la inversión en menos de 2 años. Viviendo en la isla, sus costos operativos seguramente son bajos. Pero aquí está el truco. No todas las Akiyas se ubican en zonas tan turísticas como la isla Omishima. En los pueblos donde hay poco o nada de turismo, rentar una Akiya puede ser casi imposible. Por ejemplo, en muchas partes de Hokkaido puedes encontrar calles llenas de casas que están abandonadas. Pero incluso si renovaras una en una casa de huéspedes, aún podrías batallar para conseguir una sola reservación en todo el invierno. Y más allá del turismo, el valor de reventa de las Akiyas generalmente es muy bajo. En Japón, las casas se deprecian como activos, así que aunque inviertas $50,000 en renovaciones, probablemente no recuperes lo invertido al venderla. El terreno puede valer, sobre todo si está cerca de un tren o en una zona atractiva, pero la casa casi nunca. Solo para que veas lo poco que valen las casas, alrededor del 80% de las casas japonesas se reconstruyen en vez de revenderse al cambiar de dueño. En Estados Unidos y Europa, las casas históricas son símbolos de estatus, mientras que en Japón se ven como anticuadas. Es raro hallar una Akiya que no requiera muchas renovaciones. Varias de estas casas llevan vacías 10, 20 o hasta 30 años. Algunas casas han perdido habitaciones enteras por años de nevadas intensas o daños de tifones. Las termitas son otro gran problema en el clima húmedo de Japón. En casos extremos, las vigas de madera dañadas por termitas hacen que la casa sea estructuralmente insegura. Muchas de estas casas, construidas antes de 1981, no cumplen con los estándares sísmicos de Japón, ya que sus cimientos y estructuras suelen ser inseguros ante terremotos. Actualizarlas al código puede ser más caro que construir una casa nueva desde cero. Ahora, aquí está el asunto. Aunque el gobierno japonés esperaba que los ciudadanos compraran estas casas, suelen ser extranjeros quienes las adquieren, no japoneses. Por un lado, sabes, puede volverse un poco incómodo cuando tienes extranjeros comprando toda tu tierra, o bueno, casas y departamentos. Las encuestas indican que la mayoría de las familias jóvenes japonesas prefieren departamentos y casas modernas recién construidas, no casas antiguas de campo en pueblos rurales. Por eso las casas nuevas y genéricas en los suburbios se venden rápido, mientras las casas tradicionales del campo, con puertas corredizas y tatami como en las películas, suelen quedar abandonadas por décadas. Pero si la mayoría de estas Akiyas se están convirtiendo en casas de huéspedes y alquileres de Airbnb, ¿por qué los japoneses no hacen lo mismo que los extranjeros y las rentan?
Parte de la razón se debe a una diferencia cultural. En comparación con Occidente, Japón tiene una de las tasas más bajas de emprendimiento entre las naciones desarrolladas. No se impulsa a tomar riesgos, pero sí obtener un empleo estable y asalariado. Muchos extranjeros ven una casa deteriorada y piensan en remodelarla como casa de huéspedes para ganar dinero. Pero el comprador japonés promedio lo ve como una gran responsabilidad. Por ejemplo, una casa de campo en Nagano estuvo casi 10 años en un banco de Akiya. La propiedad tiene una buena base, con un gran jardín, vistas a la montaña e incluso un tradicional fogón arori en el interior, que se usa para cocinar. Pero los japoneses no compraron. Solo el techo requería reparaciones de más de $40,000, y la mayoría de los locales lo vio como algo inimaginable. Finalmente, un par de empresarios franceses compraron la propiedad. En vez de demolerla, la renovaron por más de un año para hacerla una casa de huéspedes campestre. Ahora cobran 25,000 yenes por noche en Airbnb, o $168 estadounidenses. Lo que los locales veían como un pozo sin fondo, esta pareja francesa lo vio como una oportunidad de negocio. Los Airbnbs no son la única forma en que la gente invierte en esta Akiya. Algunas de las historias de éxito más creativas son de personas que transformaron Akiya abandonadas en cafeterías, espacios de coworking o estudios de arte. Los negocios que reutilizan una Akiya pueden recibir hasta $13,300 estadounidenses en subvenciones. En Shikoku, una pareja compró una Akiya en la ruta ciclista Shimamani-Kayudo y la convirtió en una posada para ciclistas. Tras años de restauración, añadieron espacio para bicicletas y camas occidentales. Hoy, su casa de huéspedes figura en guías internacionales de ciclismo como parada recomendada. Esto les da un flujo constante de clientes de todo el mundo. En la zona rural de Nagano, un hombre de Tokio transformó una casa medio derrumbada en un moderno coworking con internet rápido, algo extraño en un pueblo de montaña. El proyecto atrae a trabajadores remotos al coworking y organiza eventos comunitarios que conectan a locales y nuevos residentes. Mientras tanto, en Kyushu, un joven cervecero se hizo cargo de una propiedad abandonada y la transformó completamente en una cervecería de lotes pequeños y una sala de degustación. Lo que antes era una carga abandonada en la región, ahora es un lugar de reunión popular para la gente de la zona. E incluso provee cerveza artesanal a restaurantes y ciudades cercanas. Pero aparte de las inversiones, ¿por qué hay tantas casas abandonadas? En algunas de estas zonas rurales, se estima que 1 de cada 5 casas está desocupada. La crisis de casas vacías en Japón realmente no se puede entender sin mirar el problema de población de Japón. La población de Japón no solo está disminuyendo más rápido que en casi cualquier otro lugar del mundo desarrollado. En 2008, la población de Japón llegó a su máximo con unos 128 millones, actualmente ya es menos de 124 millones. Y para 2050, los expertos prevén que podría bajar de 100 millones. La tasa de natalidad está en el centro de este descenso. En 2023, Japón tuvo menos de 760,000 nacimientos. Es la cifra más baja desde que iniciaron los registros en el siglo XIX. Para que la población se mantenga estable, la mujer promedio debe tener unos 2 hijos. En Japón, ese número es de solo 1.26 hoy en día. Esta es una de las tasas de fertilidad más bajas del mundo. Y no es solo una anomalía de un año, ha estado en tendencia así durante décadas. Ya puedes ver el impacto en los pueblos rurales. Por ejemplo, Yubari Hokiro, el mismo pueblo donde vimos la Akiya histórica y gratis antes. Yubari solía ser una ciudad minera de carbón muy animada, con casi 120,000 habitantes. Actualmente, la población es de casi 7,000 personas. Muchas escuelas y comercios han cerrado y varias casas están abandonadas porque no hay suficientes familias para ocuparlas. En Nagano, hay pueblos donde más de la mitad de la gente tiene 65 años o más. Como referencia, solo el 10% de la población mundial supera los 65 años. Cuando los residentes mayores fallecen, sus casas a menudo quedan vacías, porque sus hijos ya se han mudado a Tokio u Osaka por trabajo y no tienen deseos de regresar. Debemos frenar la sobreconcentración en Tokio. En zonas rurales, requerimos empleos atractivos y bien pagados para que los jóvenes sean autosuficientes. Este colapso demográfico alimenta directamente el problema de la Akiya. Cada vez que un abuelo muere sin un sucesor, su casa queda vacía. Las leyes de herencia suelen dividir la propiedad entre varios herederos, normalmente hijos, que a veces ellos residen en el extranjero. Sin un dueño claro, la casa simplemente se pudre. De hecho, el gobierno japonés cree que la cantidad de propiedades sin reclamar y sin un dueño claro en Japón
ahora equivale a un área más grande que el país de Dinamarca. Pero las leyes de propiedad y la demografía no son las únicas razones que mantienen estas casas vacías, porque en Japón, las casas no solo tienen un valor financiero, también llevan un peso social y espiritual. Algunas casas japonesas tienen un estigma que las hace prácticamente imposibles de vender. Se les llama jigobuken, o propiedades de incidente. Estas son casas donde alguien ha muerto, tal vez en un accidente, o incluso solo por vejez. Para los forasteros, esto puede no parecer importante. Pero en Japón, estas casas se consideran de mala suerte, y los vecinos las evitan. Por ley, los agentes inmobiliarios tienen que revelar cuando ocurrió una muerte en la propiedad, y en el momento en que eso sucede, el valor básicamente se desploma. Mucha gente cree que el alma de una persona fallecida puede quedarse en el lugar donde esa persona murió. E imagina que esto sucede en un pueblo rural donde todos se conocen. Cuando se sabe que el tío de tu vecino murió en esa casa, casi nadie se atreve a acercarse. Incluso si el gobierno pone la casa en el banco Akiya por 0 yenes, muchos locales ni siquiera soñarían con vivir ahí. Y con la población de Japón envejeciendo tan rápido, este problema solo está creciendo. Cada año, más ancianos mueren solos en casa. Un fenómeno llamado kodokushi, o muerte solitaria. Las propiedades de muerte solitaria aumentan y dificultan convencer a otros de mudarse. Y luego, incluso si la casa no tiene ninguna historia asociada, muchas de estas casas Akiya todavía están en lugares que son inconvenientes para la vida moderna. Un gran número de ellas se encuentran en valles remotos de montaña o en pequeños pueblos pesqueros, donde el tren más cercano podría pasar solo unas cuantas veces al día. Eso significa que tener una de estas casas casi siempre requiere un auto. Pero las generaciones más jóvenes en Japón cada vez evitan más tener uno. Para muchas familias acostumbradas a vivir en Tokio u Osaka, donde los supermercados, hospitales y escuelas están todos a poca distancia a pie, mudarse a un lugar donde ir por comida toma 40 minutos en auto parece un retroceso. Aunque la casa sea gratis, cada vez menos personas quieren ese estilo de vida. Así que, aunque el programa Akiya de Japón le ha dado nueva vida a algunos pueblos y ha creado oportunidades para emprendedores, la realidad es que millones de estas casas seguirán vacías durante décadas. Japón no es el único que enfrenta cambios sorprendentes en el sector inmobiliario. En Estados Unidos, grupos criminales chinos compran casas rurales y las convierten en grandes plantaciones subterráneas de marihuana. Si quieres ver cómo funciona eso, mira mi video sobre el control oculto de la mafia china en el campo estadounidense.